Ahí sí. Ya. Sí, estamos revisando el taller. Pregunta número 3. Gracias por recordar. Ya, la pregunta 4 y la pregunta 5 eran de cálculo de probabilidades. ¿Sí? Entonces nos dice, la probabilidad de que Elena apruebe probabilidades es 0,55 y de que apruebe cálculo es 0,40. Si la probabilidad de que apruebe ambos cursos es de 0,25, ¿cuál es la probabilidad de que Elena apruebe por lo menos uno de los dos cursos? Ya, entonces tenemos que ver aquí qué es lo que nos están pidiendo. Ya, voy a correr un poquito acá. Ya, En esa tuvimos el problema, profe. aquí hubo problemas. Ya. Sí, terminamos comentando después que ninguna nos daba. Chute, quizás puse Yo al menos mal. puse la más cercana. Profe, Uy, yo igual puse como la más cercana que sería 0,75. Sí, no, yo igual. Sí, A mí me daba 0,7. Sí, oh, a no mí me igual me digan dio que me 0,7. equivoqué. Me A dio mí igual me dio 0,7. 0,7. Busqué la respuesta Oh, por todos lados, pedí ayuda. Pero el campus, profe, ¿sí? marca como correcta la 0,75. Ya, chuta, quizás me equivoqué en el tipeo. Oh, disculpen, disculpen, chiquillos. Porque, o sea, yo tengo todo bueno en el taller y a mí me ¿Ya? marca como bueno el 0,75. Ya. Miren la tontera. A ver, veamos cómo sería. Pues quizás me equivoqué al tipear. Ya, la probabilidad de que Alena apruebe probabilidades, ¿cierto? Podríamos escribirlo así. La probabilidad de que apruebe probabilidades, claro, sería 0,55. De que apruebe cálculo, podríamos escribirlo como de que apruebe cálculo, 0,40. Y de que apruebe ambos cursos, sería la probabilidad de que apruebe probabilidades unido, ¿cierto? Mentira. Intersectado de que apruebe ambos, probabilidad y cálculo, sería del 0,25. Entonces, claro, si me están pidiendo la probabilidad de que apruebe por lo menos uno de los dos cursos, me están pidiendo la probabilidad de que apruebe probabilidades o que apruebe cálculo. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que hay intersección entre los dos eventos, ¿cierto? Así que la probabilidad la voy a calcular como la probabilidad de que apruebe probabilidades más la probabilidad de que apruebe cálculo y le tengo que restar, ¿cierto? La probabilidad de que apruebe probabilidades y cálculo. Porque esto ya lo comentamos, ¿cierto? De que es como que la probabilidad de la intersección la estamos contando dos veces, entonces por eso se la tenemos que restar. Y claro, al reemplazar tendríamos 0,55 más 0,40 menos 0,25. Y esto, claro, pues esto es 0,7. Sí, esa es la respuesta correcta. Sí, miren qué tonto. Ya, no sé si fue porque debía haber puesto aquí probabilidad de que era 0,45 o aquí se me pasó el 5 en la alternativa. Changoles. Ya. ¿Alguien no marcó ninguna alternativa porque no la tenía o todos marcaron la alternativa que estaba más cercana como para ver si borrar la pregunta o no? yo marqué la 0,75 porque era la más cercana. Ya, Yo perfecto. igual marqué la ¿Sí? 0,75. Ah, ya, perfecto. Profe, creo que en alguna parte del campus también aparece quienes marcaron la alternativa, ¿no? Algo así. Claro, Lo revisó la otra sí. vez, profe. Sí, yo lo puedo revisar también. Pero es que aquí Profe, quizás, ¿sí? es que lo que pasa es que en todos nuestros controles ha habido algún error, es que ya estamos acostumbrados a hacer lo más cercano, parecido. Sí, No. es verdad, con el Entonces, por profe eso Alejandro, como sí. que asumimos, o al menos yo asumí, en mi caso, que era lo más cercano. Oh, qué lata. Oh, disculpen, chiquillos. Bueno, igual yo siempre cometo errores Profe, no en te las reacciones. preocupes, Ya, ya le puede pasar. ya. Qué bueno que hayan marcado entonces la más cercana. Ya, perfecto. Muy bien.
Ya igual voy a Me hacer un poco sentí como en la más PSU. la más cercana, ¿no? Ya, muy bien. Sí, ya que bueno, entonces que la duda no haya sido del contenido, por cierto, sino que fue un error de tipeo. Ya, qué bueno. Ya. Vamos con la última entonces. Pucha, ya, bueno, era 0,7. Y la última, en una estantería en la que hay 3 cajas de un medicamento A y 2 de un medicamento B, se eligen 3 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan elegido 2 cajas del medicamento A y una del B? Ya, y aquí les presenté de distintas maneras el resultado. Veamos entonces cómo lo podríamos resolver. Aquí este igual tenía muchas maneras de poder resolverse, con un diagrama de árbol, que quizá ir haciendo las distintas eh, posibilidades. Ya yo lo voy a hacer con el diagrama de árbol, no hemos hecho ni uno con el diagrama de árbol. Eh, ya, entonces se eligen 3 al azar, como a la vez, ¿cierto? O es lo mismo, aquí saqué uno, después otro. Tendríamos, al principio puedo sacar una del A o una del B, ¿cierto? Un medicamento A o un medicamento B. Después también puedo sacar uno del A y uno del B, y en el otro cajón también puedo sacar uno del A y uno del B, o también puedo sacar aquí, ¿cierto? Uno del A, uno del B. Y ahí entonces tendríamos las 3 ramitas, ¿ya? Y podríamos calcular las probabilidades solamente de los caminos que nos interesan, ¿cierto? Donde nos dicen 2 cajas del medicamento A y uno del B. Entonces tendríamos este camino, ¿sí? Ese caminito. Ahí tengo 2 del A, uno del B. También podría haber tomado este camino, ¿cierto? Partir del A, sacar uno del B y luego uno del A, ¿sí? Ahí también tengo 2 del A y uno del B. Voy a ir anotando acá cuál es el resultado, ¿cierto? A, B, y aquí tenemos A, B, A, y nos queda una última opción, que sería el primero sacar el B y después 2 del A. Ahí entonces tengo todos los caminitos posibles de sacar 2 del medicamento A y una del medicamento B. Entonces, ahora empiezo a calcular las probabilidades, ¿ya? Para el camino del A, dice que hay 3 medicamentos de A y 2 del B. Entonces, si la primera caja que saco es del A, tendría una probabilidad de 3/5. ¿Sí? 3/5. Después, si saco otra vez una del A, sería, ahora ya no me quedan 3 cajas del A, me quedan 2 cajas del A, y en total me quedan 4. ¿Sí? Y después, si es que saco una del B, me quedan 2 cajas de B, y en total me quedan 3 cajas. ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad de este primer evento, o de este primer suceso, sería 3/5 por 2/4 por 2/3. ¿Ya? El segundo caminito, el caminito morado, sería 3/5, después sacar una cajita del B, sería 2 cajitas de 4, ¿sí? ¿Cierto? Hay 2 en total, o sea, 2 cajitas del B, me quedan 4 en total. Ahora, si es que saco una del A, serían 2 de 3, ¿sí? Porque ya había sacado una del A al principio, ¿cierto? Saqué una del A, saqué una del B, saqué una del A. Entonces la probabilidad aquí sería 3/5 por 2/4 por 2/3. O sea, la misma probabilidad, ¿cierto? Exactamente la misma probabilidad. Veamos si es que nos da la misma probabilidad cuando saquemos la otra. Ya, para sacar una cajita del B, entonces yo voy a tener 2/5, ¿cierto? Tengo 2 cajitas de B del total de 5. Después saco una cajita del A, que tendría una probabilidad de 3/4. Y después saco otra cajita del A,
que sería una probabilidad de 2/3. Ya tendríamos aquí entonces 2/5 por 3/4 por 2/3. Entonces, viéndolo desde bien lejos, las tres probabilidades son iguales, ¿cierto? Tengo 3 por 2 por 2 en el numerador, 5 por 4 por 3 en el denominador. Y aquí lo mismo, 3 por 2 por 2, 5 por 4 por 3, 2 por 3 por 2 es lo mismo, 5 por 4 por 3. O sea, son la misma probabilidad. Entonces podríamos decir, ¿cierto? Que aquí la probabilidad sería 3 veces toda esta multiplicación. Y aquí sí les pedía un pequeño jueguito, ¿cierto? Para ver si es que, cómo estamos con la operación de fracciones. Al multiplicar se multiplica solo los numeradores y solo los denominadores. Tendríamos 3 por 2 por 2, nos da 12. Y abajo tendríamos 5 por 4 por 3, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Y este 3 estaría multiplicando solamente el numerador. 36/60. En este caso a mí me salió la alternativa C. La alternativa C. Ya. ¿Alguien lo pensó de otra manera? ¿Alguien lo hizo de otra manera? ¿Alguien lo hizo con el diagrama de árbol? ¿Alguien llegó a otra respuesta? ¿No? Ya. No hay consulta entonces. No, profe. ¿No? Ya. Perfecto. Ya, breve encuesta entonces. ¿Qué les pareció el taller? Ahora que ya lo revisamos. ¿Estuvo muy difícil? ¿Estuvo muy fácil? Como para ver la dificultad de los siguientes talleres. No estuvo complicado, pero sí la 4 cuando la respuesta no era la que se buscaba. Claro. La última igual, Sí. al menos me Ahí costó fue un estrés. entender el Ya, concepto. Sí, en la última uno se tiende a confundir con las ramitas. Por eso claro, como que sí. claro, exactamente, ¿cierto? Uno se suele confundir con las ramitas. Ya, muy bien, chiquillos. Muchas gracias por sus retroalimentaciones. Ya. Muy bien, sigamos con la materia entonces. Vamos a completar un poquito hoy día el tema de probabilidad. ¿Ya? Vamos a tratar de alcanzar a hacer algún ejercicio el día de hoy, si no lo dejamos para mañana. Ya, estamos aquí. Vamos a ver hoy día lo que se llama el teorema de Bayes y el teorema de probabilidad total, que nos van a ayudar sobre todo en el tema de los test. ¿Ya? Cuando nosotros realizamos un test, por ejemplo, un test que me pueda demostrar a mí si un paciente presenta hasta síntomas o no, eso me puede generar a mí y todos los instrumentos tienen un pequeño margen de error. ¿Ya? Y el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes nos van a poder ayudar a poder disminuir ese error. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Sí? Ya. ¿A qué te refieres, Marcela, con me hablaste por correo? La hablé, la prueba. Ah, sí. Sí. Sí, exactamente. Ya. Veamos entonces. Vamos con el sistema completo de sucesos. No, el profe no me ha dicho nada todavía. Así que yo creo que paciencia, chicos. Paciencia con el tema de la prueba. Sí, hay que tener paciencia.
Voy a volver a insistirle. No quiero molestarlo mucho, pero sí, le voy a volver a insistir. Ya, ahora sí. Vamos con el... y para eso necesitamos nosotros un par de definiciones previas, ¿ya? Como todavía estamos como en una pequeña parte de la introducción, ¿cierto? Hay hartas definiciones, hay harta anotación que es muy importante que podamos tener muy presente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a definir lo que es un sistema completo de sucesos a una colección de sucesos, los podemos enumerar así a 1, a 2, hasta una n, ya de un mismo espacio, tal que la unión de todos los sucesos es el espacio muestral. ¿Ya? Es decir, todos los sucesos aquí me está marcando, o unidos me marcan todo el espacio muestral. ¿Ya? Tal que todos sean incompatibles cuando yo los intersecte. ¿Qué quiere decir eso? Que la intersección es vacía. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es algo parecido a esto. ¿Sí? Que todo el espacio muestral yo lo voy a poder segmentar en estos espacios. A1, A2, A3 hasta A sub n, ¿cierto? Sin ninguna intersección entre ellos. ¿Sí? Entonces aquí hay como un pequeño ejemplo, ¿cierto? Un sistema completo de sucesos lo que hace es particionar el espacio muestral con respecto a algún atributo. Por ejemplo, el sexo o el grupo sanguíneo. ¿Sí? Entonces el suceso puede ser sexo masculino o femenino, o el grupo sanguíneo, ¿cierto? Podría ser, bueno, todos los grupos sanguíneos que hay, ¿cierto? No hay nadie que se escape de esos grupos sanguíneos. No hay nadie que no tenga ningún grupo sanguíneo. ¿Ya? Veamos entonces lo que es el teorema de probabilidad total. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, conocer las probabilidades de un determinado suceso nos va a permitir a nosotros calcular su probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un suceso completo, ¿cierto? Como aparece aquí en la sub 1 hasta la sub n, y tenemos un suceso B del mismo espacio de sucesos. Entonces se cumple que la probabilidad de que ocurra B es la sumatoria de las probabilidades de cada espacio, la probabilidad de que ocurra el espacio, por la probabilidad condicionada de B, dado que sucede el A sub I. ¿Ya? Y al principio la notación puede ser un poco confusa, un poco enredada, ¿cierto? En cuanto a lo que quiere decir, pero con un ejemplo lo vamos a entender, espero que súper clarito. Ya. La demostración, no nos vamos a poner mucho con el tema de la demostración, ¿ya? Veamos entonces cómo nos puede ayudar el teorema de probabilidad total en un ejemplo concreto. Supongamos que hay un síntoma B, que puede ser originado por una enfermedad A, pero también lo pueden presentar las personas sin la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ya podemos decidir algunos nombres, ¿cierto? Creo que no tenía para poder rayar aquí la pantalla. Ya, en fin. Espérame, déjenme para poder rayar aquí. Ya, teníamos aquí. Ya. Tenemos un síntoma B, ¿cierto? Que puede ser originado por una enfermedad A, pero también lo pueden presentar las personas sin la enfermedad. Entonces podríamos llamar los sucesos A, ¿cierto? A las personas que tienen la enfermedad A. Y también nosotros podemos enumerar ahora el conjunto A raya o A sombrero, que sería todas las personas que no tienen la enfermedad A. ¿Sí? Entonces, hay un dato que dice que la tasa de personas que tienen la enfermedad A es del 0,2. ¿Sí? Entonces, podríamos nosotros hacer como un pequeño recuadro, ¿cierto? Y aquí podríamos marcar, o bueno, marco justo en la mitad, ahí,
Ay, qué pesado. Ahí, ¿cierto? Y aquí estarían las personas que tienen la enfermedad y aquí estarían las personas que no tienen la enfermedad. Me está diciendo que aquí el 20% de la población tiene la enfermedad y el 80% no la tiene, ¿cierto? Es un suceso completo, ¿ya? El espacio de sucesos completo. Me dice, además de las personas que presentan la enfermedad, el 90% presentan el síntoma. Ya, o sea, de las personas que presentan la enfermedad, de los que están aquí en este primer grupo, el 90% tienen el síntoma. Entonces es como casi todo el conjunto, por cierto, sería algo más o menos así. ¿Sí? El 90%. Mientras que de las personas sin enfermedad, solo la presenta el 40%, o sea, sería como menos de la mitad. Podríamos simbolizarlo como algo así. ¿Sí? Este conjunto entonces sería el conjunto B. Si se toma una persona al azar de la población, ¿qué probabilidad hay de que tenga el síntoma? No qué probabilidad hay de que tenga la enfermedad, sino que qué probabilidad hay de que tenga el síntoma. Entonces, para ver eso, ¿cierto? Nos damos cuenta de que tenemos el conjunto de sucesos como lo tenemos acá. La unión de los conjuntos nos da el espacio muestral y toda intersección es vacía, ¿cierto? No puedo tener la enfermedad y no tenerla a la vez. Y también todas las personas, las que tengan la enfermedad o las que no la tengan, me dan toda la población completa. Entonces podemos aplicar el teorema de probabilidad total, como aquí aparece. ¿Sí? La probabilidad de escoger una persona que tenga el síntoma sería calcular las probabilidades por separado. De este primer grupo, donde yo tengo información, y de este segundo grupo. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de que tenga el síntoma, dado que ella está enfermo, ¿sí? Por la probabilidad de que esté enfermo. Eso es lo que me está diciendo aquí este primero, ¿cierto? La probabilidad de encontrar a la persona con síntomas, dado que tiene la enfermedad, por la probabilidad de que esté enfermo, o de que presente el síntoma sin que tenga la enfermedad, por la probabilidad de que no esté enfermo. Ese es el teorema de probabilidad total. Entonces aquí están presentados, ¿cierto? El 20% es 0,2, 90% es 0,9, y así se completan todas las probabilidades. ¿Sí? Aquí tenemos lo primero. La probabilidad de que la persona esté enferma por la probabilidad de que presente el síntoma dado que ya está enferma. Y la otra información, la probabilidad de que no esté enferma por la probabilidad de que presente el síntoma sin que esté enferma. ¿Ya? Y al calcular eso, nos da 0,5. ¿Sí? Y nosotros viendo el diagrama, podemos ver así en macro, ¿cierto? De que el conjunto B estaría representando más o menos la mitad de la población. Puede ser. Puede que el diagrama no esté a escala tampoco. ¿Ya? Pero eso es lo que nos está diciendo la información. La mitad de la población va a tener el síntoma. Entonces, hay una probabilidad del 50% de que si yo saqué a una persona, tenga el síntoma o no. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con el teorema de probabilidad total? Es calcular una media ponderada de probabilidades. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso nosotros? A que las probabilidades ya me las presentaban aquí, ¿cierto? O como porcentaje. Las personas que presentan la enfermedad, el 90% tiene el síntoma. Entonces, claro, pues la probabilidad de que yo saque a una persona enferma y que tenga el síntoma es del 90%. Mientras que si no tiene la enfermedad, el 40% presenta el síntoma. Entonces, si yo cojo a una persona al azar de las que no están enfermas, la probabilidad de que salgan con el síntoma es del 40%.
Pero ahora si yo lo quiero ver en total de la población, tengo que considerar su ponderación. Tengo que ver qué tan grande es el porcentaje de personas que sí están enfermas o qué tan grande es el porcentaje de personas que no están enfermas. ¿Sí? A eso se le llama una media ponderada. Una media ponderada. ¿Sí? No sé si se entendió más o menos bien el ejercicio. Más o menos mal, más o menos bien. Siempre es útil hacer este diagrama. Ya cuando estemos trabajando con el teorema de probabilidad total o el teorema de Bayes, el diagrama resulta muy útil. Ya, repito lo de la media ponderada. ¿Sí? La probabilidad de que yo saque una persona al azar de las que están enfermas y de que tenga la enfermedad sería del 90%. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Sí? O sea, de todas las personas enfermas, la probabilidad de yo sacar una persona que tenga el síntoma es del 90%, o sea, es casi todas las personas. ¿Ya? Pero este dato por sí solo no me sirve de nada con respecto a la población total. ¿Ya? Entonces nosotros lo ponderamos, le damos un peso. ¿Y cuál es ese peso? Ese peso tiene que ver con las personas que están enfermas realmente. Entonces le agregamos este peso, que sería su ponderación. ¿Ya? En este caso, este 90% suele ser como por porcentaje, es mucho, ¿sí es cierto? Y podría ser un poco alarmista hasta cierto de que todas las personas, casi todas las personas enfermas presentan este síntoma, y si me presentan a mí ese dato, es mucho. Pero cuando yo lo pondero con en realidad el porcentaje de la población que tenga la enfermedad, ya pasa a ser muy pequeño, ¿cierto? Entonces en realidad este dato no aporta mucho. 0,9 por 0,2 sería 0,18, ¿sí? Entonces el 18% de la población tendría el síntoma y la enfermedad. O sea, ya pasa a ser muy pequeño, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una ponderación de esta probabilidad, ¿ya? Yo creo que el tema de la ponderación ustedes lo han escuchado con el ingreso a la U, ¿cierto? Que el ingreso a la U depende de su ponderación, ¿sí? Que la prueba de matemática, la de lenguaje, tienen distintas ponderaciones, tienen distintos pesos a la hora de entrar a distintas carreras, ¿sí? Aquí, bueno, no es nada parecido a eso, pero sí en realidad un poco, con el tema del peso, ¿ya? Este dato, la probabilidad de escoger a una persona que tenga la enfermedad y el síntoma sería del 0,9%, o sea, sería del 90%, lo cual es mucho, pero comparado con en realidad las personas que tienen la enfermedad, eso me baja mucho la ponderación, ¿sí? Y asimismo, el otro dato, ya la probabilidad de yo escoger a una persona sana, ¿cierto? Lo escribimos así, una persona sana, que tenga el síntoma, sería del 0,4, que igual es como harto, ¿cierto? De las personas sanas, que el 40% presenten el síntoma, igual es harto. Pero para eso también nosotros lo ponderamos. Oye, pero no, pues a ver, comparémoslo con la población entera, ¿ya? La población, solamente el 0,6 presenta, mentira, el 0,8 no está enferma. Así que veamos en realidad qué porcentaje de la población presenta el síntoma sin estar enfermo. Y sería el 32% de la población completa. ¿Sí? Entonces, después se suman estas dos probabilidades para ver finalmente cuál es la probabilidad de escoger al azar una persona de la población que sí tenga el síntoma. ¿Sí? De eso se trata el teorema de probabilidad total. No sé si por ahí quedó más clarito.
el concepto, sí, de probabilidad total. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Y tenemos otra forma de ver este tipo de problemas, que es con nuestro preciado diagrama de árbol. ¿Ya? Y con el diagrama de árbol vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? De hecho, dice aquí, es evidente a la luz del árbol de probabilidades. ¿Sí? Entonces tendríamos que separar la población, ¿cierto? En los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. La probabilidad, ¿cierto?, de sacar a una persona enferma sería del 20% y de no sacar a una persona enferma sería del 80%. ¿Sí? De las personas que tienen la enfermedad, el 90% presentan el síntoma y por lo tanto el 10% no presentaría el síntoma. ¿Sí? Como para completar todas las ramitas del diagrama de árbol. Si la persona no está enferma, el 40% presenta la enfermedad, o sea, presenta el síntoma, y por lo tanto el 60% no presenta el síntoma. ¿Sí? Todos con sus eventos complementarios. ¿Ya? Por lo tanto, las ramitas que nos interesaban a nosotros son los que presentan el síntoma, o sea, los que toman aquí el evento B. Por lo tanto, como ya sabemos, ¿cierto? Las probabilidades de llegar hasta B sería la multiplicación de los caminitos, ¿cierto? 0,2 por 0,9 y el otro caminito 0,8 por 0,4. ¿Sí? Llegamos exactamente a la misma respuesta. Si es que lo miramos con el diagrama de árbol o si lo mirásemos con el diagrama de probabilidad total. ¿Sí? ¿Queda clarito, chiquillos? Fíjense que era mucho más largo el enunciado, ¿cierto? Que el mismo desarrollo del problema. Eso también nos da un indicio de que no todos los problemas con enunciados largos van a ser un desarrollo muy largo. Ya, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? El teorema de profe. probabilidad total. Ya. Vamos entonces al siguiente tema que está muy, muy relacionado, que tiene que ver con el teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es como poder verlo, es como una relación al revés de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sería así, los sucesos del sistema completo, yo los puedo ver ahora como las distintas hipótesis de un determinado hecho B. ¿Sí? Entonces, ahora lo que calculamos serían las probabilidades a posteriori de cada una de estas hipótesis. ¿Ya cómo sería eso en un lenguaje matemático? El teorema de Bayes, se tiene un sistema completo de sucesos y el suceso B del mismo suceso, entonces se cumple que la probabilidad de que ocurra el evento, uno de los eventos del suceso completo, dado que ya ocurrió B, ¿cierto? Lo podríamos ver como utilizando la regla de la intersección, la probabilidad de que ocurran ambos eventos a la vez, dividido en la probabilidad de que ocurra el evento B completo. ¿Sí? Aquí la probabilidad de que ocurra el evento B, utilizamos el resultado anterior del teorema de probabilidad total para escribir la probabilidad de que ocurra B. Ya, y aquí nuevamente con un ejemplo queda mucho, mucho más clarito. Ya. Partimos con lo mismo del anterior, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en el ejemplo anterior se ha visto cómo calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar presente el síntoma. ¿Ya? Pero desde el punto de vista del diagnóstico, una pregunta más interesante sería, si llega a la consulta una persona que presenta el síntoma, ¿qué se debe diagnosticar? O sea, ahora estamos haciendo como la pregunta al revés, ¿cierto? Ya no nos interesa a nosotros saber qué porcentaje de la población presenta el síntoma, sino que ya, si llega la persona con el síntoma, ¿qué le diagnostico? ¿Que tiene la enfermedad o que no tiene la enfermedad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos los datos a priori.
antes de hacer un análisis, sabemos que el 20% de la población tiene la enfermedad y el 80% de la población no tiene la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? De que es mucho más probable, sin otra información, es mucho más probable de que no tenga la enfermedad. ¿Cierto? Como dice aquí, esto quiere decir que si no hubiese ninguna información sobre la persona, el diagnóstico sería que no tiene la enfermedad, porque es mucho más probable de que no tenga la enfermedad a que sí tenga la enfermedad. ¿Sí? Pero, sin embargo, si al reconocer a la persona que se observa que presenta el síntoma, dicha información condiciona entonces la hipótesis y podemos decidir entre ellas. Y para poder, claro, y para poder decidir en que si tiene o no la enfermedad, necesitamos las probabilidades a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? La probabilidad de que tenga la enfermedad si ya sé que tiene el síntoma, o la probabilidad de que no tenga la enfermedad si ya sé que tiene el síntoma. ¿Sí? Es como la pregunta inversa a la anterior. ¿Sí? Tenemos entonces los datos a priori, que son antes del análisis, antes de cualquier información, y los datos después de tener la información. ¿Ya? Entonces, para calcular, como dice aquí, las probabilidades a posteriori, utilizamos el teorema de Bayes. ¿Sí? La probabilidad entonces de que tenga la enfermedad sabiendo de que tiene el síntoma sería la probabilidad de que la persona esté enferma por la probabilidad de que presente el síntoma estando enfermo. ¿Ya? Dividido por la probabilidad de que presente el síntoma. Que esto ya lo calculamos. ¿Sí? La probabilidad de que presente el síntoma era del 0,5 como ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Entonces, eso sería como el porcentaje de la población que presenta el síntoma. Y estamos condicionando ahora nuestro evento, ¿cierto? A no toda la población, sino que nos estamos restringiendo ahora a solamente los que presentan el síntoma, que sería el 0,5 de la población. ¿Ya? Y calculamos entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad sabiendo de que tiene el síntoma. Sería calcular la probabilidad de que la persona esté enferma por la probabilidad de que presente el síntoma estando enferma. Que si se fijan, ¿cierto? Es una de las partes que está en el denominador. ¿Cierto? Es una de las partes que está en el denominador. ¿Sí? Y para la otra también, va a ser lo mismo. Entonces, al hacer el cálculo, se llega a que da 0,36. Entonces, ahora hay un 36% de probabilidad de que sí presente la enfermedad, sabiendo de que la persona viene con el síntoma. ¿Sí? Y al hacer el otro cálculo, la probabilidad de que la persona no esté enferma sabiendo que presenta el síntoma sería ahora de un 64%, realizando el cálculo. ¿Sí? Entonces ya no es tan categórico como antes, ¿cierto? Que la probabilidad nos decía de que la persona no esté enferma es del 80% y de que esté enferma es del 20%, ya no es tan así ahora con la información a posteriori. ¿Sí? Ahora la probabilidad de que la persona no esté enferma bajó un poco, llegó a 64%. Y de que la persona esté enferma es del 36%. ¿Sí? Entonces, como dice acá, a pesar de que la probabilidad de estar enfermo ha aumentado, ¿cierto? Del 20 al 36%, seguiríamos diagnosticando que no lo está, porque es mucho más probable. ¿Sí? Entonces, decimos en este caso que el síntoma B no es determinante a la hora de diagnosticar la enfermedad porque no hay información que aporte. ¿Sí? No cambia el diagnóstico si es que presenta o no la enfermedad. ¿Sí? O sea, si es que presenta o no el síntoma. ¿Sí? Si es que la persona viene con el síntoma a la clínica o al hospital, de cualquier manera se le va a diagnosticar que no está enfermo.
Igual es fuerte, ¿o no? Es como enredado. Mucho. Mucho. Sí. Sí, sí. ¿Ya cómo quedamos, chiquillos? Muy mal, más o menos. Profe, ¿me podría volver a explicar la parte final? En este caso se dice que el síntoma B es que no entendí muy bien. Por supuesto. ¿Sí? Decimos acá que el síntoma B, recordamos el análisis a priori. Antes de nosotros conocer la información del síntoma con la enfermedad, teníamos de que la probabilidad de que la persona esté enferma era del 20% y de que la probabilidad de que la persona no esté enferma es del 80%. Entonces, lo más probable es que la persona no esté enferma. ¿Sí? Presente el síntoma o no. Aquí no tenemos información respecto a eso. ¿Sí? El 80% de la población no presenta la enfermedad o no está enferma, entonces lo más probable es que le diagnostiquemos que no está enferma. Sin embargo, si es que presenta el síntoma B, las probabilidades cambian un poco, ¿sí? Ahora la probabilidad de que la persona esté enferma sabiendo que tiene el síntoma es de un 36%. Y que la probabilidad de que la persona no esté enferma, llegando él con el síntoma, es del 64%. Entonces cambiaron un poco las probabilidades, pero sigue siendo más probable de que la persona no esté enferma. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que el síntoma B no es determinante para diagnosticar la enfermedad. ¿Sí? La persona puede llegar con el síntoma y lo más probable es que no tenga la enfermedad. Ya, ¿Sí? ya entendí, gracias. ¿Sí? Profe, todo eso se multiplica y después se divide, ¿cierto? Claro. Sí, Ah, ya. sí, sí. Sí. Acá en realidad lo primero que se calcula, chiquillos, es todo el denominador, ¿cierto? Eso es todo el cálculo largo que hay que hacer, ¿cierto? Y eso fue lo que calculamos antes, ¿cierto? El denominador acá de estas probabilidades es la probabilidad de que la persona tenga el síntoma, ¿sí? Finalmente, eso es lo que hace la probabilidad condicionada, ¿cierto? No olvidemos de que el teorema de Bayes es el cálculo de una probabilidad condicionada, ¿sí? Entonces, el denominador, que debería ser todo mi espacio muestral, se limita ahora a solamente las personas que en este caso presenten el síntoma, ¿cierto? Y eso fue lo que calculamos antes, ¿cierto? Con el teorema de probabilidad total, ¿cierto? De que las personas que presentan el síntoma de la población completa es el 50%. Entonces, eso es lo que calculamos acá. ¿Sí? Y en el numerador está la probabilidad de que se presente el síntoma estando la persona enferma, ¿sí? Con su respectiva ponderación, ¿cierto? Recordamos que el PDA nos está marcando una ponderación de las probabilidades. Sí. Ya. Y no está de más de decir tampoco, ¿cierto?, de que la probabilidad de que esté enfermo teniendo el síntoma o que no esté enfermo teniendo el síntoma nos deberían sumar 1, ¿cierto? 0,36 más 0,64 nos da la población completa, ¿cierto? Tal cual como debería ser. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ya yo creo Sí, que, perfecto, ya yo creo que mañana igual vamos a hacer harto ejemplito de esto para que quede bien clarito, ya porque esto es muy, muy aplicable en todo ámbito, ¿cierto? Aquí es súper aplicable en el sentido de enfermedad, síntomas, ¿qué relación hay? Ya, y ya como para ir terminando, nombrar solamente el tema de los diagnósticos, ¿ya?
un test diagnóstico. ¿Sí? Como dice aquí, en epidemiología es común el uso de test para diagnosticar enfermedades, y estos test no son totalmente fiables. O sea que hay una probabilidad de que falle en el diagnóstico, ¿ya? Y eso se suele representar en una tabla de contingencia, ¿sí? Entonces, si es que la persona está enferma o la persona no está enferma, la vamos a nombrar así, ¿cierto? Que tenga la enfermedad con una E, ¿cierto? E de enfermo, y de que no tenga la enfermedad con el E barra, ¿cierto? Para marcar el suceso complementario. Y el test me puede marcar positivo y el test me puede marcar negativo. Entonces tenemos 4 distintas combinaciones de los resultados que me puede arrojar, ¿cierto? Si el diagnóstico está acertado, tengo 2 posibles opciones del diagnóstico acertado, ¿cierto? Que sería que me dé positivo teniendo yo la enfermedad, o que me dé negativo estando yo sano, ¿sí? Entonces todo esto reciben un nombre específico, ¿ya? Si es que el diagnóstico está acertado, o sea, la probabilidad de que el test me dé positivo estando yo enfermo, se le llama sensibilidad a, a esta probabilidad de que esté correcto en este sentido, ¿sí? Y la probabilidad de que esté correcto en el sentido de que me dé negativo estando yo enfermo, o estando yo sano, perdón, se le llama especificidad, ¿sí? Y después los otros dos se le llaman errores, error de tipo 1 y error de tipo 2. Tenemos un error, ¿cierto? La probabilidad de que me dé positivo estando yo sano, ¿cierto? Lo que se llama un falso positivo, o la probabilidad de que me dé el test negativo estando yo enfermo, ¿sí? Esto sería un falso negativo, ¿sí? Ocurren estos 4 tipos de sucesos, ¿cierto? Estas 4 probabilidades yo las puedo calcular, ¿cierto? Sensibilidad entonces se llama a que el diagnóstico esté acertado, siendo el test positivo y yo teniendo la enfermedad, o especificidad se le llama a cuando el diagnóstico me da negativo, estando yo sano, que está en lo correcto, ¿sí? Y tenemos entonces los otros 2 tipos de errores. ¿Sí? Esta tabla igual al principio, igual es harta información, ¿ya? Es harta información resumida en esta tabla. Así que no sé cómo quedaron, si es que se entendió bien la tablita. O no tan bien. Es un poco enredado. Sí, un poco enredado. Igual, pero quizás con ejercicio se entienda mejor. Exactamente, ¿sí? Lamentablemente en la clase no le vamos a poder dar el enfoque necesario al ejercicio, ¿ya? Pero mañana vamos a hacer ejercicio de todo lo que hemos estado trabajando hoy día, ¿ya? Hoy día fue más bien como una pequeña exposición, ¿cierto? De los temas, y mañana vamos a ejercitar, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña descripción, ¿cierto? Los 2 valores que dimos, ¿cierto? Sensibilidad, el porcentaje de positivo entre las personas enfermas, un valor correcto. La especificidad, el porcentaje de negativos entre las personas sanas, también un valor correcto, ¿sí? Entonces, lo que sería bueno sería conocer la capacidad predictiva de diagnosticar, o sea, las probabilidades a posteriori. Es decir, cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma dado que el test me dio positivo, o cuál es la probabilidad de que la persona esté sana dado que el test dé negativo, ¿sí? Las probabilidades a posteriori, ¿sí? Como lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? El teorema de Bayes me permite a mí calcular las probabilidades a posteriori, ¿sí? Entonces aquí el dato que hay que conocer
se le llama la tasa de enfermedad o la prevalencia de enfermedad, que es, yo tengo que saber de antemano qué porcentaje de la población está enferma. ¿Sí? Ese dato hay que conocerlo. Y ese dato yo creo que se puede encontrar en alguna parte del Ministerio de Salud o algo así. Si no, en todo caso, siempre en el ejercicio se nos van a dar o les van a dar, ¿cierto? Esa información, ¿sí? La tasa de la enfermedad. Ya. Y después parece que vienen los ejercicios. Un ejemplito. Sí. Ya. Uy, uy, uy. Vimos harto el día de hoy. No sé si todo quedó más o menos clarito. El teorema de probabilidad total, qué significa, cómo utilizarlo. El teorema de Bayes, qué significa y cómo utilizarlo. Y ahora esto último que vimos, que es esta tabla de contingencia. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? No por mi parte, pues. ¿No? Oh, claro, profesor. Como el meme, todo claro. Ya. Perfecto. Sí, profe, sí se entendió, pero falta ejercitarlo, ¿no? Falta ejercitar. Mañana entonces vamos a ejercitar este tema. Voy a tratar de buscar ejemplos que estén bien relacionados con su área para que podamos trabajar de Profe, ¿Sí? ¿va a revisar la pregunta 4 para Sí, el control? sí, voy a mirarla con harto detalle a ver si es que la eliminamos o no. A ver es que el porcentaje de la población que haya respondido correctamente. Vale, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Ya, lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Nos encontramos mañana. Que les vaya muy bien. Revisen el Gracias, material, profe. revisen los Ya, videos. profe, muchas gracias. Que esté Gracias. bien. Adiós. Chao, profe, cuídese. Adiositas. Chau, chau.